tardes, mi nombre es Rafael Santana y esto es Opiniones sin Miedo, un programa en donde se hablarán de diversos temas de interés para toda la sociedad. Día a día podemos verificar que hay un problema que está en la palestra pública, el cual es sobre educación. Normalmente se pronuncian los siguientes enunciados diciendo que el principal problema de la educación es en los maestros. Se dice que los maestros no sabemos enseñar bien, que no exigimos como debemos, que los estudiantes de octavo grado de antes salen mejor preparados que los bachilleres de ahora. Y la pregunta es la siguiente: ¿es realmente el maestro el responsable del problema educativo de hoy en día? ¿O es más fácil culparnos que verificar dónde está realmente el problema? Para esta y otras preguntas tenemos como invitado a el ingeniero Juan Valdés, conocido como el defensor de los maestros. Juan, ¿qué nos puede decir usted sobre esto? Sí, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Fíjate, la educación se enmarca dentro de lo que se conoce como un paradigma complejo, ecosistémico e integral. No se puede culpar a un solo actor, a un solo factor o a un solo componente del fracaso educativo dominicano. Lo primero que hay que entender es cuál es la teoría que sustenta el aprendizaje en el sistema educativo dominicano hace ya 30 años. Esta teoría es la del constructivismo social. Si lo vemos desde el punto de vista macro, a lo que apuesta el constructivismo social es a la construcción social del aprendizaje, no a la transmisión individual. Todas las teorías del aprendizaje emanan de la psicología. Y en el pasado, cuando hablábamos del conductismo, del cognitivismo, que fueron las dos escuelas de los últimos 50 años, antes de 1995, cuando la escuela dominicana se inscribió conceptualmente en el constructivismo, tú sí podías pensar que lo que el maestro sabía y transmitía era lo que un estudiante aprendía. Cuando yo fui a la escuela, hace mucho más de 40 años, todo el conocimiento estaba condensado en libros o en los maestros. Hoy en día no. Estamos en la era del conocimiento. Ya acceder al conocimiento no es un problema. El problema es adquirirlo, incorporarlo, convertirlo en una competencia, que no es simplemente saber, sino saber ser, saber hacer y saber convivir. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de las teorías del aprendizaje, es totalmente imposible que el maestro sea el principal culpable del fracaso educativo dominicano, porque la educación moderna y el mismo perfil cognitivo y los estilos y preferencias de aprendizaje de los estudiantes de hoy en día no depende de la transmisión de conocimientos. De hecho, cuando usted escucha a alguien culpando al maestro de que los muchachos no aprenden, esa persona lo que hace es quedar exhibida en términos de su ignorancia con respecto a las teorías del aprendizaje. Por ahí una El cuestión, maestro, disculpe, una perdón, cuestión, que para que lo estudie, como se ha mencionado, ahora estamos en un proceso de educación constructivista, en el cual los estudiantes deben de construir su propio conocimiento, pero se está limitando lo que es el pensamiento crítico. Por sí, ya, ejemplo, ya eso es otra cosa, porque ya el tema del pensamiento crítico es lo que está dentro de las habilidades de pensamiento de orden superior. Cuando tú ves la pirámide del aprendizaje, te das cuenta que hay destrezas o habilidades de razonamiento de orden superior, a lo cual tú llegas cuando ya tienes otras necesidades y otras etapas inferiores desarrolladas. Aquí ni siquiera hemos desarrollado las etapas inferiores. Pero para terminar con relación a tu primera pregunta, si te basas en las teorías del aprendizaje, si te basas en la teoría que sustenta la educación dominicana, no es posible que el docente sea hoy en día el culpable del fracaso educativo dominicano. Si te basas en la Ley General de Educación, como siempre he dicho, los artículos 58 y 59 de esta ley describen 13 factores que son los que determinan la calidad educativa. De esos 13 factores, solo el 30% corresponden a la labor, las capacidades
y las responsabilidades de los maestros. El otro 70% depende del Estado dominicano, de la familia, de la sociedad y del estudiante como individuo. O sea que aun si tú tuvieras profesores perfectos, los profesores no inciden en más del 30% de los factores que determinan la calidad de la educación. Por otro lado, cuando se habla de los profesores, se parte de lo que se conoce como el síndrome Dunning-Kruger, de gente que no es experta en educación, que tiene ideas personales y que parte de lo que es el sentido común para presumir, bueno, si los profesores no son buenos, los estudiantes no aprenden. Pero no hay ningún estudio, ninguna investigación que haya determinado que los profesores de la República Dominicana no son buenos. Para empezar, la última vez que se les evaluó, el 62% de estos quedó en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. La mayoría. Sí, que es poco común en toda América Latina. Pero vamos a entender primero que el profesor es apenas un factor. ¿Por qué la gente piensa esto? Porque la mayoría de la gente que hoy es adulta, que pasa de los 40 años, fue educada en la era del cognitivismo, en una era donde el centro del currículo era el maestro. A partir de 1995, todo eso cambió y el centro de la enseñanza-aprendizaje se volvió el estudiante. Por eso que tú decías del constructivismo y de que el estudiante debe construir sus propios aprendizajes. Pero, ojo, ese aprendizaje es ecosistémico. Es una diversidad de factores los que inciden en el aprendizaje del estudiante. No es un libro, no es un software, no es una plataforma, no es el maestro, no es simplemente el aula, no es solamente la alimentación, no, es todo eso. Yo les recomiendo siempre que tienen que leer a Edgar Morin, el precursor de lo que es el pensamiento complejo, y también para que entienda que el aprendizaje es multifactorial y que la clave, el secreto para una educación exitosa está en lo que se conoce como la simultaneidad. Para lograr que la educación dominicana sea de mejor calidad, el sistema educativo debe inscribirse en el paradigma de la simultaneidad. Por el contrario, hoy en día el sistema educativo dominicano está en un paradigma fragmentario. Dígase, por un lado los profesores, por otro los recursos y medios para el aprendizaje, por otros las políticas educativas, por otros los padres, por otros el estudiante, por otros la infraestructura escolar, por otros la alimentación. No, todo eso debe confluir en la teoría de la simultaneidad. O sea, lo que quiero decir con esto es que para que haya mejor calidad de la educación, todos esos 13 factores que inciden en la calidad educativa deben funcionar de manera eficiente. ¿Por qué se toma al maestro como excusa o como chivo expiatorio? Porque la gente que fue a la escuela como yo hace más de 40 años, realmente fue a una escuela donde era el maestro el responsable de que todo funcionara. Ya no es así. Entonces esa responsabilidad se da por las viejas costumbres, como se dicen por ahí. Sí, porque realmente los adultos de hoy, los que fuimos a la escuela, por ejemplo, como yo en los años 70, estábamos en una escuela que era cognitivista. El cognitivismo era el centro del sistema educativo. A lo que se aspiraba era a lo que se conoce como la transmisión de conocimientos. El conocimiento del maestro se transmitía al estudiante. ¿Qué ha demostrado la ciencia? Que el cognitivismo no es la mejor forma de educar, porque el aprendizaje no se transmite, se construye, y que debe ser una construcción social para que sea de verdad de calidad. ¿Qué te explica que eso fracasó? La sociedad dominicana que tenemos hoy. Hoy no tenemos un país con pensamiento crítico. Hoy no tenemos un país desarrollado. Hoy no tenemos una ciudadanía empoderada. ¿Por qué? Porque fuimos a una escuela donde lo que se privilegiaba no eran las competencias, sino los conocimientos. Y te decían, knowledge is power. El conocimiento es poder. Ya eso no es así. Ya lo que es poder hoy son las competencias. ¿Y qué es una competencia? Bueno, ese conocimiento que es el saber, pero también el saber hacer. Hay gente genial que fue un fracasado en su vida, personal, económica, social, y eran gente con conocimientos enormes, pero el conocimiento de por sí solo no es nada. El conocimiento es apenas el saber.
Además de ese saber, tú tienes que saber hacer. Con eso que tú sabes, cómo tú te desarrollas. Y lo más importante, saber ser. ¿Qué logras en tu vida a nivel personal, social, con eso que sabes y sabes hacer? ¿Tenemos una mejor sociedad? ¿Tenemos una persona, una familia más feliz? No. ¿Y tenemos una sociedad más organizada y respetuosa? Tampoco. ¿Por qué? Porque también está el saber convivir. Te repito, son 4 saberes. El saber, que es el conocimiento, el saber ser, que son las actitudes y los valores, el saber hacer, que son las destrezas para crear, la creatividad, y el saber convivir, que es lo que le permite a la sociedad vivir en paz, en felicidad, en armonía y en desarrollo. Entonces, cuando se culpa a los maestros, eso es un tema del efecto Dunning-Kruger, insisto. Es gente que usa el razonamiento común, el sentido común, para intentar explicar cosas que no son de sentido común. Yo siempre les digo, la educación es una ciencia. Si tú vas a hablar de educación partiendo de tu conocimiento, simplemente de tus ideas, tú estás incurriendo en un sesgo cognitivo, que es una limitación realmente de todo lo que hay que entender para poder explicar un fenómeno. Okay. Como usted sabrá, este es un canal principalmente de opiniones. Y aquí yo tengo opiniones de algunos maestros que se han expresado como en parte de la defensa de los maestros de la actualidad para esa pregunta o esa culpabilidad que le quiere dar la sociedad por la responsabilidad de el bajo conocimiento con los cuales están saliendo los estudiantes hoy en día. Una de esas opiniones es esta que dice que hay que amarrar el burro en donde diga el dueño. ¿Qué quiere decir eso? Refiriéndose a el ministerio quiere implementar X o tal cosa. Yo sé como maestro que está mal, pero como fueron ellos que me mandaron, yo tengo que hacerlo porque ellos son el dueño. Es que mira, el principal responsable. Pero mira, eso que tú dices, por ejemplo, antes de que tú continúes, esa pregunta, ¿qué denota esa respuesta? ¿Qué tú crees que denota? ¿Qué denota? Bueno, denota, en mi opinión personal, de que el maestro en sí no es el responsable de lo que se está enseñando. Sencillamente es el canal para enseñar lo que le están mandando a enseñar. Es decir, que si la educación está mal, no es por el maestro, sino por lo que le están mandando a hacer. No solo eso, porque ahí viene un tema de políticas educativas. El maestro no es el que decide las políticas educativas. El maestro no es el que decide el diseño curricular. El maestro no es el que decide el contenido curricular. El maestro no es el que decide el enfoque curricular ni siquiera. El maestro parte de la premisa que parten todos los ciudadanos dominicanos, de que el Estado está haciendo eficientemente su trabajo. Y eso aquí ha sido falso por décadas. Te reitero, yo estaba ahí cuando en 1995 se pasó de un sistema educativo basado en el cognitivismo a otro basado en el constructivismo, con el diseño curricular nuevo de 1995, hace 31 años. Y desde ese día hasta el día de hoy, la escuela dominicana nunca ha sido en realidad constructivista. ¿Por qué? Porque una cosa está en los papeles, una cosa está en el discurso y otro es lo que está en la escuela. ¿Por qué? Porque las autoridades nunca han creado las condiciones para que el diseño curricular dominicano se pueda ejecutar como está en teoría. Eso que tú acabas de decir tiene un efecto terrible en los docentes. Porque cuando un docente siente que lo que sus autoridades hacen no tiene sentido ni fundamento en la ciencia, en la investigación, entonces el docente se desmoraliza, se desmotiva, se desempodera. Y para que un docente pueda ser bueno, necesita todas las anteriores. Tiene que estar motivado, tiene que estar empoderado, tiene que tener la fuerza de voluntad moral para poder hacer lo que hay que hacer. Pero cuando es el mismo sistema educativo, son las mismas autoridades las que los desmoralizan y desempoderan y desmotivan. Cuando el docente llega a la escuela, realmente no tiene ni la inspiración ni la motivación que se requiere, pero no por un tema intrínseco. No es él que no quiere, es que el sistema lo abate, el sistema lo combate, el sistema lo derriba. Entonces, no importa cuánto dinero se ponga en la educación, se invierta, si las políticas educativas no son las adecuadas, es un dispendio. Y aquí día a día, con cada gobierno,
Lo que se ha hecho en la educación dominicana es improvisar, es beneficiar a grupos económicos, es beneficiar a grupos de intereses. Miren, es el mismo círculo de pseudo expertos, pseudo intelectuales, los que desde 1992, aquí, hace más de 34 años, han estado gobierno tras gobierno como asesores, como figuras, como rectores universitarios, como vicerrectores, como ministros, viceministros. Es el mismo círculo. Y la mentalidad de esa gente no ha cambiado en más de 30 años. Y pueden cambiar al presidente, pueden cambiar al ministro, pero ese mismo círculo sigue influenciando a través de las universidades, a través de los organismos multilaterales, a través de los centros de capacitación. Todos. Por eso es que ustedes ven que la educación dominicana no cambia, porque no se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. Por aquí, a esa mi opinión, con respecto a esa misma opinión de esa maestra que me expresó eso. Y es que yo entiendo que la educación no tiene dueño. El dueño de la educación es el Estado y yo soy parte del Estado. Por lo tanto, yo confío más en el resultado que en el procedimiento. Lo Mira, que quiero te voy a decir explicar es, algo. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿qué yo quiero decir con eso? Que si yo veo que se está realizando un procedimiento que aparentemente se ve bonito, porque una cosa es lo que se presenta a la sociedad, pintarlo bonito para que todo el mundo lo entienda que está bien y que el resultado no funcione, no sirva. Yo prefiero irme más por lo tradicional en ese sentido. Yo prefiero incentivar lo que es el pensamiento crítico en realidad y enseñar a los chicos a pensar para que el resultado de mañana, aunque se vea más complejo, se pueda verificar. Porque como Así se ha es. presentado en las pruebas nacionales, a nivel nacional está desastrosa la calificación. Porque No, la gran y te voy a mayoría, estoy decir sacando algo. entre 57 y 58%, los resultados no se ven. Se No, ven los pero mira algo resultados. importante, querido Ángel Rafael. Algo sencillo. Los mayores expertos en educación de este país están en las aulas. ¿No? Aquí han iniciado por un tema simplemente económico, de negocio. En los últimos 15 años, en particular, aquí ha empezado un movimiento a pasarle a las universidades proyectos de formación continua, proyectos de desarrollo en la escuela, proyectos de formación y capacitación a instituciones que no son expertas en educación escolar. Aquí en las 2 últimas décadas hay un grupo de universidades que solo por negocio están metidas en los proyectos educativos. Pero esas universidades, ninguna es experta en educación escolar por naturaleza, porque esa no es su función. Pero lo que ven es el negocio en el Ministerio de Educación. Y se van a las escuelas públicas a poner a los profesores a experimentar. Pero a experimentar en cosas que al final ni se documentan, ni se convierten en una práctica fija, ni se desarrolla una teoría, ni se desarrolla una política. No, simplemente un negocio del momento. Ministro tras ministro. Entonces, ¿qué logra eso? Que los profesores son utilizados como conejillos de indias. Sí. Y al final los profesores ni siquiera saben al final qué van a hacer. Miren ahora lo que está pasando en el país con lo que se llaman secuencias didácticas. Que quería hablar de ese tema también. Bueno, UNICEF trae esto desde Argentina y empieza a experimentar con las secuencias didácticas. Ya hoy en día, las secuencias didácticas se han impuesto en las escuelas públicas y están causando un daño terrible a la educación dominicana. ¿Por qué? Porque para empezar, la institución que empezó con esto, UNICEF, no es especialista en educación escolar. Esa no es su área. Pero lamentablemente tenemos un gobierno hoy en día que es extremadamente inexperto en educación. Y como no tiene la pericia, cree que recurriendo al complejo de Guacanagarix, buscando empresas como la UNICEF, como el PNUD, como la OEI, que tienen un nombre grande extranjero, que no son expertos en educación escolar en nada, van a lograr hacer algo. Pero eso es solamente producto de la impericia y la incompetencia de quienes dirigen el Ministerio de Educación y el gobierno dominicano en el área educativa. Porque lo que están es haciendo de la educación dominicana un laboratorio de experimentación sin ningún sentido. Porque nada de lo que se hace al final
ni se sistematiza, ni se documenta, ni se convierte en una teoría, ni se convierte en una política pública. No es Es eficaz simplemente en un realidad. negocio. Es un negocio. Entonces, con las secuencias didácticas se comienza mal porque se parte de una premisa falsa. El primer problema que tiene este enfoque que empezó en primaria es que se parte de la premisa de que el problema del aprendizaje en las escuelas públicas es de naturaleza didáctica. Y eso es falso. O sea, el problema no es que el docente no sabe enseñar o no sabe hacer una planificación o no puede seguir una secuencia de pasos. No, el problema está en el contexto, en las políticas, en los actores, en los factores exógenos a la escuela. Esta gente ha caído en una disonancia tan amplia que ellos tienen prácticas de escuelas conductistas y cognitivistas, como lo que es la secuencia didáctica, en una escuela que se supone que es constructivista. Al final, el docente lo que tiene es una camisa de fuerza, obligado a implementar algo que no tiene nada que ver con su realidad áulica, con su realidad escolar. Igualmente se convierten en conejillos de indias los estudiantes y los maestros. Al final se gastan decenas de miles de millones de pesos y la educación dominicana no mejora. Otra cosa, la mejoría de la educación dominicana no se ve simplemente en los resultados de una prueba. Y parece que están más preparando a los estudiantes para pasar una prueba que para educarse. Entonces el maestro que vive esto día a día es el más afectado. Porque el maestro dominicano hoy en día está muy afectado por el síndrome del burnout, que es el desgaste físico y emocional. Pero el mayor desgaste que tiene el maestro dominicano, créanme, es emocional. Porque el maestro dominicano siente un vacío existencial. Porque es que con cada ministro, con cada gestión, con cada presidente, todos vienen a experimentar, a inventar. Aquí no hay continuidad. Y si por lo menos lo que inventara estuviera sustentado en alguna teoría, alguna práctica y alguna política educativa probada, bueno, no sería nada. O sea, innovar es necesario, experimentar es necesario, pero con algún fundamento. Yo en la próxima semana voy a presentar al país el último experimento que considero un asalto a la educación dominicana. Ya se van a enterar de eso la próxima semana. Okay. Cuando yo le hable de lo que ahora quieren hacer como alianza público-privada con la lectoescritura en la República Dominicana. Una locura. Sin ningún fundamento en la investigación, sin ningún fundamento en la evidencia y en las experiencias locales. Ok. Y con respecto a lo que usted hablaba sobre, sobre lo que es la secuencia didáctica, yo entiendo que inventar no es saber planificar, eso es lo primero, porque el que planifica no inventa, tiene un plan ya estructurado y sabe qué se espera con eso. Y la planificación se lleva al contexto real que es, en el cual se está viviendo. Ahora, tengo entendido que usted es ingeniero también, ¿verdad que sí? Sistemas de computación también, correcto. Ok, perfecto. Es con respecto a eso. Yo soy maestro de matemática, por ejemplo, y he estado revisando las secuencias de matemática de primero a sexto de bachillerato. Y me he dado cuenta que hay un tema muy fundamental que aparece mucho en lo que van a estudiar cualquier ingeniería o computación, que no aparece en la secuencia. Y se da incluso en las universidades en Derecho, Medicina y otras carreras universitarias. Es el tema de la lógica matemática y los conjuntos. Revisando la secuencia didáctica, no aparecen esos temas, pero son temas fundamentales porque se dan en la universidad y en las diferentes profesiones. Entonces, ¿cómo vamos a preparar a los estudiantes de hoy para mañana? Si en el mañana que se quieren estudiar alguna ingeniería, computación, medicina o una carrera en el cual es necesario que tengan conocimientos sobre pensar con lógica y puedan entender qué es un conjunto, porque incluso en computación la lógica en falso y verdadero se utiliza con ceros y unos, si mal no entiendo, si mal no recuerdo, ¿verdad que sí? La matemática booleana. Pero ya Pero eso no es se la enseña en las escuelas y esta era la introducción para eso. Lo que pasa, mira, más allá de eso, tú estás hablando de un contenido. Yo no estoy hablando en sí de un contenido, por ejemplo, que esté o no esté en las secuencias didácticas, porque las secuencias didácticas, te reitero, su mayor problema fue lo que tú dijiste al principio.
es que no guardan realidad, no guardan conexión, perdón, con la realidad áulica y escolar del docente primero. El mayor problema de la secuencia didáctica también es que presume que conocimientos previos que deben tenerse ya se tienen a la hora de ejecutar una propuesta de secuencia didáctica. Exacto. O sea, es como que tú vayas a dar trigonometría a alguien que no sabe aritmética todavía, que tiene problemas para desarrollar la suma, la resta, la multiplicación, la división. Pero tú quieres darle cálculo y geometría analítica, por ejemplo. Eso es imposible. Pero ahí es donde yo voy. Los resultados no son positivos. Entonces, el problema, te reitero, es precisamente ese, que es que son básicamente experimentaciones sin fundamento, inventos, simplemente improvisaciones. Se improvisa mucho, y negocios, para ponértelo claro. Aquí con la educación hoy en día hay un negocio donde los estudiantes y los docentes son tomados como sujetos de negocios educativos. Gran parte de las propuestas de capacitación, de formación, gran parte de los proyectos que se hacen aquí. Aquí hay una locura ahora. Tú has mencionado que yo también soy ingeniero de sistemas de computación. Mi especialidad se llama CALL, que es Computer Assisted Language Learning. O sea, yo soy especialista en lo que es el aprendizaje asistido a través de las computadoras en el área del lenguaje y la lingüística en particular. Pero es el aprendizaje. Y, por ejemplo, aquí ahora hay un afán y una fiebre con el uso de la tecnología en la educación. Pero si ustedes leen los estudios científicos, sobre todo uno de los más amplios del mundo, que se llama el Proyecto de Aprendizaje Visible, que es la base de datos de metaanálisis más grande del mundo en qué funciona y qué no funciona en educación, ustedes se dan cuenta que gran parte de los dispositivos electrónicos y de tecnología no inciden más que el aprendizaje tradicional en la educación, que los medios tradicionales. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un tremendo negocio. Por ejemplo, las plataformas informáticas, los sistemas de manejo del aprendizaje, los famosos LMS, que son Learning Management Systems, que aquí le dicen sistemas de manejo del aprendizaje. Todos esos son un gran negocio, que lo que hacen es venderte una licencia anual por un contenido y un trabajo de interactividad, que al final ignoran la naturaleza del aprendizaje y la naturaleza humana. Ignoran los estilos y preferencias de aprendizaje. Ignoran los perfiles cognitivos. Y tienen un producto que no es más que un producto, que una herramienta que presume que todos los seres humanos aprenden de igual manera y son iguales. Una locura que contradice todas las teorías de la educación y del aprendizaje, pero un gran negocio. Y eso prima aquí. Toda la investigación científica te dice que la tecnología no mejora el aprendizaje. Punto. Yo les recomiendo a todos que lean un libro que se llama El fracaso del programa Una laptop por niño. 10 años de investigación sobre ese programa que se hizo. Entonces ignoran la naturaleza del aprendizaje, ignoran la naturaleza del lenguaje, ignoran la naturaleza humana, pero el negocio suena muy bueno cuando tiene tecnología, porque eso está de moda, eso se llama fadismo, el fadismo educativo. Aquí quiero una pregunta que quiero destacar, o una opinión muy importante, la cual dice: el ministerio quiere que cumplan con lo que mandan, pero tampoco quieren que los estudiantes se quemen o reprueben. ¿Cuál es su opinión en esta parte? Porque Mira, hay que cumplir con lo que se manda, pero no se pueden reprobar. Pero tampoco con lo que ellos mandan llegan a las competencias mínimas para poder aprobar. Entonces, ¿qué hago? ¿Estoy en el medio? Mira, lo primero es que el diseño curricular en el primer ciclo de nivel primario no tiene el concepto de repetición, de reprobar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Realmente, en el primer ciclo del nivel primario, los contenidos, las destrezas, las competencias a las que se aspiran en los 3 niveles son cíclicos. Es casi prácticamente lo mismo. Lo que va cambiando son las etapas de desarrollo cognitivo, psicomotor del niño en general. El problema no es reprobar o pasar. Lo primero, y quiero que me presten mucha atención los docentes, los niños no van a la escuela a estudiar, ni a reprobar, ni a pasar. Los niños van a la escuela a aprender. ¿Cuál es el tema? Que aquí hay un formalismo que básicamente por un tema de estadísticas, más que por el interés del niño y su aprendizaje, se presiona al docente
a que el estudiante no pueda reprobar. No es ni siquiera por un tema del desarrollo del aprendizaje. Yo no creo en la reprobación del estudiante. Porque cuando usted ve los contenidos, las competencias, entiendan algo muy sencillo. El sistema educativo dominicano, a lo que aspira en general, es al desarrollo de 7 competencias fundamentales que tú puedes desarrollar desde el nivel inicial, desde que tiene 45 días de edad, hasta que te gradúas a los 18, 19 años en sexto de secundaria. Ahora bien, gradualmente, según las etapas de desarrollo cognitivo, biológico del ser humano que va creciendo, su realidad contextual, social, sus etapas de desarrollo, el niño va trabajando con diferentes competencias y contenidos, desarrollándolas gradualmente. Pero tiene que haber una evaluación, Claro que sí. tiene que haber una medición, y esa medición tiene que tener un objetivo. Cuando el maestro evalúa al estudiante, no es para pasarlo o reprobarlo, es para poder tener un diagnóstico de qué ha aprendido y qué necesita aprender y mejorar. Por eso hay pruebas diagnósticas al final del año y hay pruebas diagnósticas a inicio de año escolar. ¿Dónde está el problema de la educación dominicana con relación a eso? Que aquí debería haber lo que se llama programas de remediación por diseño. Eso se llama remediation by design. Por ejemplo, un niño termina el 3er grado de primaria y no pudo cumplir con las competencias que debía desarrollar en ese grado. Se lo puede ver desde un punto de vista de que está en proceso, que está logrado el desarrollo o que está iniciando su desarrollo en 3 etapas. Pero si al final del año el niño no tiene las competencias desarrolladas, ni siquiera en proceso, ¿qué se hace el año que viene? Nada. Se pasa al niño consciente de que para desarrollar nuevos conocimientos hay que tener saberes previos. Y ahí viene el fracaso. ¿Cómo eso se corrige? Con las evaluaciones, el sistema educativo dominicano, la escuela pública, debería tener lo que se llama programas de remediación por diseño. Porque esas pruebas diagnósticas no tienen sentido entonces. Te las dan al final, inicio del año. Y son simplemente nominales. Al final son informativas. En Europa, en Estados Unidos, las escuelas tienen eso que se llama remediation by design. Remediación por diseño. Que es el programa que se utiliza para precisamente poder remediar y trabajar con esas lagunas, esos vacíos que tiene el estudiante cuando pasa de un grado a otro. Pero usted no reprueba al estudiante y cae en lo mismo. Ojo. Entonces, ese es el punto que aquí en términos ya de diseño de lo que es el sistema escolar también está fallando. El maestro de hoy no es un experto en conocimientos, porque estamos en la era del conocimiento. El maestro de hoy es un experto en algo que se llama diseño instruccional. El maestro, para poder crear lo que se llaman situaciones significativas de aprendizaje, tiene que dominar una serie de factores y tener unos recursos y unos procesos que el sistema debe facilitarle, pero no lo hace. Ojo, recuerden que estamos hablando de aprendizaje significativo. Y para lograr eso hay que tener la capacidad de crear en el ambiente del estudiante situaciones significativas de aprendizaje. Y después que el estudiante sale de la escuela, el sistema escolar dominicano debería tener lo que se llaman trabajadores sociales. Trabajadores que visiten las casas, que trabajen con las familias, que trabajen con los estudiantes más allá de la escuela. Todo eso es parte de lo que se llama un sistema de remediación por diseño. O sea, que el estudiante pase o no pase no es el tema. Aquí es el tema que el estudiante aprenda. Y cómo funciona hoy en día el sistema educativo, realmente hay muy poco aprendizaje porque no tiene todas esas herramientas que yo les estoy mencionando. Por anteriormente había lo que era escuela de verano, según tengo entendido. Sí, en mi época lo había. Las competencias necesarias para aprobar el grado, estaba en procesos, en verano tomaba clases para poder adquirir esas competencias que le hacía falta. Y ahí ya podía aprobar el grado sin ninguna dificultad alguna. Yo soy director de un colegio privado, por ejemplo, un colegio bilingüe internacional, y nosotros lo hacemos.
pero eso en el sector privado, porque en el sector privado sabemos que tú triunfas o no por la calidad del servicio que ofreces. Pero el Estado dominicano no opera así. El Estado dominicano ve la educación y la escuela como algo con lo que hay que cumplir, no algo que hay que lograr. Y han convertido la educación, como siempre he dicho, en simplemente un ejercicio de cumplimiento. Cumplo y miento. Eso es lo que el Estado dominicano ha hecho con la educación. En inglés hay algo que se llama the dichotomy between performance and compliance. La dicotomía entre el cumplimiento y lo que es realmente el desempeño. Y en este país la educación se maneja por cumplimiento. Cumplo y miento. Me refiero a nivel de las autoridades. Por eso la planificación, por ejemplo, la han convertido en lo mismo. La planificación escolar, porque es un sistema que es una farsa. Un sistema que le exige al profesor que tiene que dar tales resultados, pero no le da al profesor ni al estudiante ni los recursos para hacerlo, ni los procesos adecuados, ni el ambiente adecuado. Entonces han convertido la educación dominicana en una farsa, un ejercicio de cumplimiento. Cumplo y miento. Entonces, por eso hoy en día, cuando vas a la universidad, se ha creado el propedéutico, que tú tienes que pasarte un año en la universidad antes de entrar formalmente a la carrera, si no pasas las pruebas de admisión, tratando de compensar todo lo que no aprendiste en la escuela en un año. Ok, muchas gracias Juan Valdés por acompañarnos esta tarde. Me gustaría invitarlo para más adelante para hablar sobre un tema de mucho interés, que es el inglés como una necesidad para el día de hoy. Una competencia fundamental, que es una vergüenza que en este país los 2 millones de niños pobres que van a la escuela. Me gustó su programa, el de inglés primera edición, que usted fue el creador de inglés primera edición, incluso. Y el de bachilleres bilingües. Mi mejor programa en realidad fue el de bachilleres bilingües productivos. El de bachilleres bilingües. Sí, para la escuela, para que los niños aprendan inglés en la escuela. Y ese es mi sueño. Y yo, mientras vida tenga, voy a seguir luchando por él. Muchísimas gracias, Ángel, por invitarme a tu programa y espero siempre poder estar por aquí contigo. Gracias a toda la audiencia que nos ve también y que te sigue a ti. Les invito a que se suscriban a este canal para que sigan recibiendo el contenido de Ángel frecuentemente todas las semanas. Que tengan un feliz resto del día. Cuídense. Señores y señores, estuvimos con Juan Valdés. Gracias por sintonizarnos, estén pendientes de todo nuestro contenido y denle a la campanita. Esto fue Opiniones sin Miedo. Gracias.